a todos. Este tema es la guerra espiritual, la clase 1. Y la palabra del Señor pues nos habla acerca de esto, lo que es la guerra espiritual. ¿Contra quién luchamos realmente? ¿Realmente lucharemos contra los vecinos, contra la familia? Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los problemas que se presentan en muchas ocasiones con los vecinos, con los familiares, no creas que son ellos directamente los que te están atacando, los que atacan a tu familia, sino lo que hay detrás de todo eso es un mundo espiritual, un mundo plagado de espíritus inmundos que son contra lo que Efesios 6:12 nos dice que realmente luchamos. La guerra espiritual, ¿contra quién estamos luchando? Bueno, pues estamos luchando contra el príncipe de este mundo, que es quien gobierna este mundo, o sea, el cosmos, contra el príncipe de la potestad del aire. Es el gobernador de esta atmósfera y su aire de operación es el aire alrededor de nosotros llamado el segundo cielo. Es lo que nos dice Efesios 2:2. Estamos luchando con el Dios de este siglo. Es la lucha con la que nosotros nos enfrentamos. El Dios de este siglo, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Es el sistema de filosofía que mueve una religión y una manera de vivir que exalte a la criatura y no al creador. Todo esto es algo que no es de Dios, contra espíritus inmundos, contra el mismo enemigo, es contra quien estamos luchando. Y también nos dice que estamos luchando con el acusador, que es el mismo. ¿Quién es el acusador? Es el enemigo. El enemigo nos acusa delante de Dios de día y de noche. Es lo que la Biblia nos dice en Job, y me gustaría que fueran anotando las citas bíblicas, porque vamos a leer algunas como es la de Job, Job capítulo 1, porque ahí nos dice realmente lo que hace el acusador en contra de nosotros, los hijos de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Job 1, del 9 al 10. Y si no, anoten las citas bíblicas. Dice así: respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El acusador que está de día y de noche en la presencia del Señor, diciendo: mira lo que hace la hermana, mira lo que dijo. Así que contra todo esto nos estamos enfrentando. La lucha espiritual, ¿contra qué? Y vamos a ver contra esos espíritus inmundos que están en los aires, contra esos espíritus malos, los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios en la rebelión de Satanás. Fue enviado con la tercera parte de los ángeles fue lanzado del cielo. Y vamos a ver cómo son los demonios, esos espíritus malos. Bueno, lo que tenemos ahí, número 1, son espíritus. Son espíritus malos e inmundos y son nombrados por sus manifestaciones, tales como espíritu sordo, espíritu mudo. Nosotros vemos algunos ejemplos en Marcos 9, del 17 al 25,
también nosotros vemos cómo el Señor al orar por ellos y ordenarles salir, también les llamaba, hay un ejemplo en la Biblia, espíritu de enfermedad. Son espíritus. Número 2, ¿cómo son los demonios? Son seres malignos que causan opresión en las personas. Y hay diferentes niveles de control demoníaco en una persona. Quiero que veamos bien estas cuatro niveles. El primero es la depresión. Lo que el enemigo quiere hacer o hace con las personas muchas de las veces. Número 1 es la depresión que deprime a la gente, la deja caer. El 2 es la opresión. ¿Cuándo sucede la opresión? Cuando tú sientes que, oye, ya no puedes aplaudir en la iglesia, ya no puedes servir a Dios como lo antes lo hacías, sientes que algo te oprime. A eso se le llama opresión. Y otra es la obsesión. Como su palabra lo dice, yo creo que lo entendemos, obsesión. Una persona obsesionada es cuando hay muchos, por ejemplo, una pareja que realmente no es amor, sino una obsesión, y esa obsesión llega a convertirse en perseguir a la persona, estar detrás de ella y aún cometer hasta un delito. Y estas tres, depresión, opresión y obsesión, estas tres niveles son niveles que también uno como creyente, si se descuida espiritualmente, uno puede pasar por esto, lo que es la depresión, que sea atacada a la persona por el enemigo a través de la depresión, la opresión y la obsesión. Pero la posesión es algo muy diferente, lo que es la última. Y ahí se nos dice, ¿puede poseer a una persona? Se refiere, ¿podrá poseer a un cristiano, a una persona que va a la iglesia? ¿La podrá poseer el enemigo? Claro que no, porque dentro de él está el Espíritu Santo. Lo que va a hacer el enemigo con esa persona va a tratar de deprimirla a través de opresión, a través de obsesión, porque eso es alrededor de la persona. La posesión es cuando entra dentro el enemigo, y a un cristiano no lo puede poseer porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Pero si esa persona se descuida, si esa persona se aleja totalmente de Dios, entonces sí puede ser poseída cuando se aleja completamente de Dios. Marcos 5 del 1 al 20. Ahí nos da un ejemplo claramente de lo que es posesión. Es una fuerza sobrenatural que puede causar ciertas manifestaciones en la víctima y una personalidad diferente a ella. Es cuando el enemigo entra totalmente, cuando la voz cambia, cuando hacen cosas que, oye, son increíbles de hacer, como una persona gatear por las paredes, por el techo. Y eso sucede. Eso es una persona ya endemoniada, una persona poseída, cuando el demonio entra dentro de la persona y hay varias manifestaciones en esa persona. Y seguimos con la siguiente. Tenemos que tener cuidado porque nosotros como cristianos, en nuestra familia, nuestros conocidos, fácilmente le podemos abrir la puerta al enemigo. Cuando uno le abre la puerta, el enemigo puede entrar a tu hogar, puede venir a oprimir, a traer opresión a tu familia, y tenemos que tener cuidado con eso de el abrir puertas.
Los demonios entran por puertas que las personas abren en sus vidas. Ningún demonio puede entrar, fíjate bien, ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da el derecho legal. Los demonios siempre vienen y escogen el momento, el lugar más débil para entrar. Así que tenemos que tener cuidado que no venga, porque está al acecho. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso se refiere al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, porque a los otros ya los tiene cautivos. Pero si él ve que una puerta se ha abierto, entonces va a venir a influenciar, va a venir a oprimir a esa persona, a esa familia. Por eso la Biblia claramente en Efesios 4:27 nos dice, no deis lugar al diablo. Tenemos que tener cuidado. ¿Y con cuáles son esas puertas por las cuales se les da derecho a los demonios para entrar e influenciar, trayendo opresión a las vidas? Vamos a ver la primera. Es a través de maldiciones generacionales y se transmiten como herencia. Por ejemplo, enfermedades mentales y emocionales. Es que mi familiar siempre batallaba de los nervios, y ahora pues eso va de generación en generación y a veces la gente ya lo recibe es que no, toda mi bisabuela estaba mal de la mente, le dio esquizofrenia y ahora mi abuelita también. Y siempre hay alguien en la familia con eso y de seguro en mi familia va a haber alguien más. Entonces viene a través de maldiciones generacionales que uno acepta por enfermedades crónicas, y eso nos habla Deuteronomio 28 del 1 al 2, anota por ahí la cita bíblica. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas? Es que a toda la familia le ha dado diabetes y ahora por eso yo tengo diabetes. Y mi hijo va a tener diabetes y mi nieto va a tener diabetes. Entonces la gente está aceptando en lugar de romper con todas esas maldiciones, porque se puede romper esa línea. Tú tienes como hijo de Dios, como hija de Dios, tener que llegar al momento de decir, oh, pues a través de las generaciones ha ido corriendo esa línea, esa maldición, pero a mi generación en este momento yo la detengo en el nombre de Cristo Jesús, y tienes que romper con esa enfermedad, porque esa enfermedad que pasa a través de las generaciones es una maldición generacional. Otro es la desintegración de la familia. No, pues es que en todas nuestras generaciones siempre ha habido divorcios. Entonces, por eso me estoy divorciando yo. De seguro yo también me voy a divorciar, porque ves esa línea que pasa de generación en generación y tienes que romper. Tú tienes que con estas clases ver, y no solamente en tu vida, en tu familia, sino con tus familiares, tus amigos, lo que realmente está pasando en sus vidas, porque muchos están por medio de maldiciones, se les abren las puertas al enemigo y vienen a atacar las vidas. Por eso viene ahora el divorcio a esa familia, porque la persona lo aceptó, pero se puede cancelar, se puede romper esa línea que ha ido de generación en generación. Y otra es la pobreza continua. Lo tenemos también en Deuteronomio 28 del 17 al 29. Es que todos hemos sido pobres. Nunca podemos salir de la pobreza, todas mis generaciones. Y pues yo ya estoy resignado, estoy resignada a estar así. No, no, no. Tenemos que romper con esas maldiciones generacionales. Otra de las puertas que se le abren al enemigo para que entre a influenciar atacando las vidas a través de la opresión es a través del pecado deliberado. ¿Qué es el pecado deliberado? Cuando pecamos en una misma área de continuo.
que la persona, oyes, empieza a pecar, empieza a ser infiel y luego pide perdón. Y luego pasa una semana, 2 semanas y vuelve a caer en lo mismo y pide perdón. Pero pasa otras 2 semanas, pasa un mes y vuelve a caer. Eso es un pecado deliberado, que es en la misma área que se está cayendo continuamente. Entonces, a través del pecado deliberado se abren puertas a los demonios. Para todo pecado voluntario hay un demonio. Aquella persona que le gusta caer y seguir en lo mismo. Ay, al cabo que mañana me arrepiento, mañana que vaya a la iglesia me arrepiento. No, para todo pecado voluntario hay un espíritu inmundo. Y este viene a operar en el área específica de nuestra debilidad. Sabe que la debilidad de la persona son las mujeres, son los hombres, entonces por ese lado le va a querer dar. Pero tú tienes que cerrar esa puerta, la persona tiene que pedir perdón y perdones ya dejarlo y no volver atrás. Así que a través del pecado deliberado se abren puertas. Otra de las puertas que se abren es a través de los traumas o fuertes impactos emocionales. Un ejemplo es el abuso sexual en una persona. Cuando una persona fue abusada, en muchas de las ocasiones se abren las puertas para que el enemigo entre a través del trauma que sufrió. Fue un fuerte impacto emocional en la vida de esa joven, de esa niña que ha pasado el tiempo y hay un espíritu de opresión en su vida que continuamente le da tristeza, la tiene oprimida, la tiene en depresión a esa persona y le vienen continuamente pensamientos de suicidio. ¿Por qué? Porque a través de ese trauma o de ese fuerte impacto emocional se abrió una puerta, pero esas puertas se pueden cerrar. Así que estamos viendo las puertas que uno le da derecho al enemigo, a los espíritus inmundos, para que entren a influenciar, trayendo presión a las vidas. Otra de las puertas son las prácticas del ocultismo o las falsas religiones, la brujería. Déjame decirte que cualquier persona que visita a un brujo, sea magia blanca, magia negra, magia rosa, del color que sea, como se diga, aquí no hay brujo bueno, brujo malo, todos son del diablo. Cualquiera que visita a un brujo hace un pacto con el enemigo, ya sea directo o indirecto. Y el pacto que debe romperse aún cuando se haya recibido a Cristo como nuestro Salvador. Tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero tú un día fuiste a visitar a un brujo, a que te hiciera un trabajo, hiciera tanto mugrero que hacen. Entonces, cuando tú vienes a Cristo y si no lo has hecho, tú lo tienes que hacer. Porque hay puertas que se abrieron y que están perjudicando tal vez a tu familia o tu vida. Y no que estés endemoniado, no, pero hay opresión en tu familia. Tal vez por eso a lo mejor la persona no puede adorar a Dios como debe de ser, no puede servir a Dios como debe de ser, porque a veces hay puertas que tienen que ser cerradas. La persona, una vez que recibe a Cristo como su Salvador, hay que dirigir a la persona para que cierre esa puerta, porque dice ahí pacto que debe romperse aún cuando se haya recibido a Cristo como nuestro Salvador, para que el enemigo ya no tenga derecho legal en nuestras vidas. El castigo para una familia por la idolatría. Fíjense lo que pasa cuando hay idolatría. Idolatría, oigan, hermanos, son falsas religiones y eso no agrada a Dios. Eso que la gente hace a través antes de venir a Cristo, una familia muy idólatra, todo eso va hasta la cuarta generación.
pero se corta cuando se conoce a Jesús y se ora rompiendo la maldición. Vemos un ejemplo, Éxodo 20, del 3 al 5. Hay que venir cuando uno viene a Cristo. Y te digo porque tú tal vez ya lo hiciste. Si no lo has hecho, tú tienes que pedir perdón al Señor por todo aquello, por tu pasado, por todo lo que hiciste. Y esto te va a ayudar para cuando tú dirijas a una persona para que tenga un encuentro con Cristo y sepas de dónde viene, que tú la tienes que guiar para que esa persona pida perdón y cierre todas esas puertas que un día se abrieron. Cuando las personas, incluye también lo mismo, se refiere a lo mismo acerca de los horóscopos, los amuletos, y a veces aún cristianos todavía son personas que todavía quieren creer en los horóscopos. Es que yo soy, no sé de qué Libra, creo que leo tanto mugrero, tantos nombres. Y empiezan, y yo por eso soy así, ya está recibiendo la maldición. Todo eso es influencia satánica, es brujería, los amuletos. Ay, que yo traigo en mi cartera $1 para la buena suerte. El Señor reprenda al diablo con todo esto. Estamos estudiando todo lo que esas puertas que se abren, mis hermanas, mis hermanos, y que se tienen que cerrar. Esto es parte de lo que es la guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, así que tenemos que tener cuidado. Otra de las puertas que se abre. Bueno, quiero regresarme un poquito porque con este punto, las prácticas de ocultismo no es necesario que tengas que ir con un brujo. Muchas de las veces a través de videojuegos satánicos, porque hoy en día hay muchas caricaturas que también vienen ya cosas de brujería y que los niños están viendo, los jovencitos están viendo películas de terror. Todo eso son puertas que se abren en el hogar y por eso hay una presión, por eso no se puede sentir la presencia de Dios, por eso los hijos están en rebeldía, porque se abrieron puertas y hay que cerrar, hay que sacar todo mugrero de los hogares, todo aquello que se ha llevado, amuletos, películas de terror, tantas cosas que pueden estar afectando a las familias. Otra de las puertas que tenemos que tener cuidado para que no se abran, fíjense, es la imposición de manos. Aquí se pone en operación una ley llamada la ley del contacto y de la transmisión. A través de ella una persona puede transferir, fíjate, a través de imponer las manos, una persona puede transferir el poder de Dios, pero también puede transferir el poder del enemigo o los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos pueden ser transferidos de una persona a otra. Por eso, Primera de Timoteo 5:22 nos dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Vamos a suponer una persona que asiste a la iglesia antes de estar en el servicio. En su casa se peleó con sus hijos, se peleó con el esposo y se dijeron y se insultaron y a lo mejor se levantaron la mano, hubo golpes, tantas cosas. Y que no debería de suceder, pero sucede. Pero esas personas llegan y van a la iglesia y con tanta facilidad puede ir esa persona a imponer las manos sobre una jovencita, sobre los niños o sobre un adulto. ¿Qué es lo que va a transferir? La persona ahorita no está llena del poder de Dios. Ahorita hay una influencia en su vida, hay una presión del diablo, espíritus inmundos de rebeldía, de pleitos, de contiendas. ¿Y qué va a hacer cuando impone las manos? Va a transferir.
va a transferir esos espíritus a esas personas. Pero cuando la persona está metida en la oración, está buscando de Dios, antes de imponer manos tenemos que tener cuidado, tenemos que ir delante del trono del Señor. Si hay algo que está estorbando en nuestra vida, Señor, perdónanos si algo hicimos. Aquí estamos, queremos más de tu presencia, anhelamos más de ti. Cuando tú te sientes que estás lista, estás preparada y que el Señor te indique. Ve y pon las manos sobre la persona. Entonces, ahora sí, impon las manos, porque si la persona está llena del poder de Dios, ahí está la presencia del Señor. Oiga, la otra persona va a sentir la presencia de Dios, va a sentir esos ríos fluyendo. Pero si es lo contrario, tenemos que tener cuidado. Otra de las puertas que se abren también es a través del rechazo. El rechazo puede dar lugar desde el vientre de una madre, como el deseo de los padres de abortarlo, que el bebé sea producto de una relación fuera del matrimonio, que haya favoritismo en los hijos. Entonces los niños crecen en problemas, niños que tú los ves que crecen, pero tú los puedes ver retraídos, que no quieren hablar, que sufren mucho, que siempre están ahí como que por todo se asustan. Y tú puedes ver en la clase dominical niños que a lo mejor o son muy demasiado rebeldes, o son muy extrovertidos se llama, o también que no quieren decir nada, que tienen miedos. Entonces puede haber una puerta que se abrió en esa persona, en ese niño, en ese adulto, a través del rechazo, niños que no fueron deseados, que la mamá hablaba mucho, porque los niños resienten todo, las palabras negativas que reciben. Por eso si hay una persona embarazada, tú tienes que bendecir a tu hijo siempre, porque los niños desde que están en el vientre pueden sentir el rechazo, los problemas de la pareja, que quieren que abortarlo, que quieren que ese bebé no venga al mundo, o que fue un bebé fuera del matrimonio. Entonces tú tienes que cerrar esas puertas. O cuando hay favoritismo en los hijos, también se abren puertas. Aleluya. Vamos a seguir con el siguiente. La siguiente puerta que se puede abrir son palabras ociosas. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuidado con lo que hablamos, porque se pueden abrir puertas donde le das derecho legal a los espíritus inmundos para que vengan a oprimir tu vida o la de tu familia. Algunas veces maldecimos y damos lugar a espíritus inmundos a través de nuestra boca. Maldiciones autoimpuestas, como por ejemplo, ay, me quiero morir. Oh, yo nunca voy a aprender. Le dices a tu hijo, oh, tú nunca te vas a casar. Ay, no, tú nunca vas a entender las cosas. Le dices a tu esposo, tú nunca vas a cambiar. Pues no va a cambiar, porque sabes que tú estás maldiciendo, trayendo maldición a tu esposo, a tus hijos o a tu familia. Y hay que tener cuidado con las palabras ociosas, con lo que sale de nuestra boca, porque dice la palabra que enlazado eres con las palabras de tu boca. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos a la familia, para que uno no le abra puertas al enemigo. Y un ejemplo lo tenemos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 36 y versículo 37. Otra puerta que se abre es a través de las alianzas del alma. ¿Qué son esas alianzas del alma? Son relaciones ocultas de adulterio y fornicación. Se unen esas almas a través del pecado que están cometiendo, y hay una alianza entre esas almas
Y eso viene por causa del adulterio, la fornicación, de la manipulación y el control que se establece entre dos personas. Una persona que manipula a otra, hay gente muy manipuladora que manipula y hay gente que se deja manipular y esas dos personas están en alianzas del alma y tenemos que tener cuidado. La manipulación no es buena porque la manipulación abre puertas para que el enemigo venga a oprimir las vidas. Toda relación, fíjense bien, toda relación que sea secreta abre las puertas. Hoy que mi marido no sepa, pero yo me voy a ir por acá, le voy a cerrar el ojito a esta persona. Hoy mi esposa no me ve acá en el trabajo y pues a hablar con esta persona, con esta mujer, por el Facebook, por tantas cosas. Toda relación secreta abre puertas al enemigo. Y también entre esas puertas, eso está la masturbación y las fantasías sexuales. Así que todo eso abre puertas al enemigo para atacar la vida de la persona. Número 9, otra de las puertas es a través de libros, videos y música. Muchos de estos son consagrados al diablo antes de distribuirse y como resultado, toda persona que los usa abre puertas al enemigo. Tienes que saber qué es lo que leen tus hijos, qué videos, qué caricaturas ven, qué programas ven, qué películas ven, qué música escuchan. Oh, pero es que es pura música, música instrumental, pero tú no sabes que ese cantante que no es de Dios, ese cantante, sí, a veces también los cantantes que son de Dios, oigan, tenemos que tener cuidado con los cantos, esa música que escuchan tus hijos, ¿qué es lo que pueden traer? Tú no sabes si le está abriendo puertas, por eso el joven está muy rebelde. Todo eso puede abrir puertas al enemigo. Y no digo que todo, ¿verdad? Pero oyes, hoy en día fácilmente y hablamos entre cristianos. ¿Qué es eso? Que hijos de cristianos puedan ver películas del Harry Potter, libros, usar las cosas porque hay muchas propaganda y traen al Harry Potter a esos, no me acuerdo cómo se llaman esas películas que los vampiros, como, no me acuerdo cómo se llaman esas películas, pero oyes, todo eso los muchachos lo ven, fácilmente andan con ello, que es la moda, pero para los cristianos no, son cosas que abren la puerta al enemigo para venir a oprimir las familias. Número 10, el control mental. Cuando una persona se deja que la hipnoticen o las controlen mentalmente y que dicen, pon tu mente en blanco, todo eso abre una puerta para que espíritus inmundos entren, ya que la mente se vuelve pasiva y la voluntad no puede obrar para aceptar o rechazar algo. Y muchas de las veces en los trabajos, yo cuando estaba allá en México, en mi trabajo, nos llevaban a muchos cursos y entre ellos decía el maestro, quiero que pongan su mente en blanco y empiecen a pensar y decía tantas cosas y en ese momento cuando la mente se pone en blanco, se le abre puerta para que entren espíritus inmundos a oprimir la vida de la gente y gente que no conoce de Dios puede ser hasta poseídos, puede haber posesión. ¿Cuál es la solución para todo esto? Bueno, la solución está en reconocer que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa y pura y a desechar todo lo que no proviene de Él.
De esta manera el enemigo no tendrá lugar en nuestra vida. Ahora, mis hermanas, mis hermanos, ¿cuáles son los pasos para romper las maldiciones? Bueno, número 1, para romper una maldición, primeramente hay que arrepentirse por haber confesado, por haber hecho algo malo. Hay que arrepentirse, hay que confesar y pedir perdón a Dios por ello. Número 2, hay que revocar y cancelar las palabras dichas en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo dije, no, nunca nos va a ir bien, mi esposo nunca va a conseguir un trabajo, no, nunca va a cambiar. Señor, perdóname por lo que dije, cancelo esas palabras de maldición que dije contra mi esposo, contra mi hijo. Yo las cancelo en el nombre de Cristo Jesús, perdóname, Señor. Pero hay que cancelar esas palabras. Número 3, hay que ordenarle a todo espíritu del enemigo detrás de esa maldición que se vaya de su vida y de su familia. Hay espíritus de opresión que hay en las familias que están acechando ahí, que han traído opresión, han traído dolor a la familia porque nosotros le abrimos la puerta. Por eso el niño ya no aprende. Por eso el niño siempre está así, siempre está llorando. Es que mi niño es bien llorón y nunca se le va a quitar. Y ahí tienes al niño llorón, un espíritu inmundo que se le abrió la puerta, que está oprimiendo a tu hijo. Y hay que cancelar todo eso, ordenarle a todos esos espíritus que están oprimiendo, no que estén poseyendo, que están oprimiendo a tus hijos. Oprimir es algo que está a tu alrededor, enviándote dardos, tratando de hacerte caer. Y todo eso hay que ordenarle que se vaya. Número 4, hay que declarar ahora palabras de bendición, ya no más palabras de maldición. Ahora hay que declarar esas palabras de bendición. ¿Sabes qué, esposo? Tú vas a conseguir un buen trabajo. Échale ganas porque la Biblia dice que el Señor es nuestro proveedor, que Él abrirá puertas. Entonces hay que empezar a bendecir a tu familia, darle palabras de bendición a tu hijo. Hijo, te bendigo. Números capítulo 6, las bendiciones para los hijos. Declare que su hijo es libre, declare que su esposo es libre y todas esas puertas son cerradas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a respirar tantito porque terminamos con esta parte de las puertas de lo que es la opresión en la familia, en las vidas. Ahora, ¿cuál es la prioridad número 1 de Satanás en la vida del hombre? Bueno, pues es robar la palabra de Dios. Él no quiere que nosotros escuchemos la palabra. Si no tenemos la palabra en nuestras mentes y en nuestro espíritu, no vamos a poder derrotar a Satanás y a sus seguidores con la palabra. Porque ¿qué va a salir de nosotros? Si no leemos la palabra, si no escuchamos, si no la estudiamos, dice la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Pero si no hay palabra, ¿cómo vamos a derrotar a Satanás? Jesús quiere que tengamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos esto, hemos sido robados por Satanás. Él sabe que si la revelación de la palabra de Dios permanece en nuestras vidas, Él puede ser derrotado. Así que Él tiene planes y estrategias para traer derrota a nuestras vidas. Y nosotros lo vemos en la palabra ahí en Marcos capítulo 4, versículo 15.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuidado, mis hermanas. Cuidado, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que anhelar aprender de la palabra de Dios, tenemos que hacer eso como es el pan nuestro de cada día, es nuestro alimento, dice la palabra, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tenemos que alimentarnos de la palabra, decirle, Señor, revélame tu palabra. Cuando tú ores, mi hermana, antes de leer la palabra, yo te doy este consejo que un día me dio mi pastor en México. Dijo, cuando ustedes oren, cuando ustedes lean la palabra, antes de leerla, díganle, Señor, te pido que traigas revelación de tu palabra a mi vida. Haz esa oración antes y vas a ver cómo vas a empezar a leer la palabra y decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y va a llegar de una manera diferente a tu vida y vas a decir, tantas veces que la he leído, pero ahora, no sé, ha tocado mi vida. Ahora la estoy recibiendo, pero me está llenando, hasta me dan ganas de llorar. Y tantas veces que la he leído porque ahora viene con la revelación que necesitas. Aleluya, bendita la palabra del Señor. Estamos en guerra espiritual y para estar en guerra espiritual tenemos que saber cuál es la posición donde está Jesús y la posición que nosotros tenemos. Vamos a ver la posición de Jesús. Jesús, nosotros vemos en la Biblia que resucitó al tercer día de los muertos. Y después de eso ascendió a la presencia del Señor y está sentado ahora a la diestra del Padre en las regiones celestiales. Y está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Está sentado sobre todas las cosas y todas las cosas están bajo sus pies. Todo nombre que se nombra, todo principado, toda potestad, todo espíritu, todo está debajo de sus pies. Y Jesús ha sido designado para ser la cabeza. Jesús es la cabeza. Jesús está muy por encima de todos los poderes demoníacos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y ahora, ¿cuál es la posición de Satanás? A veces se quiere subir, a veces quiere ser más que Dios, pero no, él se rebeló y fue desechado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles. Y dice, una tercera parte de los ángeles. Dice, la posición de Satanás, número 1, está bajo los pies de Jesús. ¿Dónde nos dice? En Efesios 1:22. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que qué hermoso, todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Jesús es la cabeza sobre todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué bendición! O sea que el enemigo Satanás está debajo de los pies de Jesús.
Y no tan solo debajo de los pies de Jesús, está bajo nuestros pies, porque Jesús fue dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si el enemigo está debajo de sus pies, quiere decir que el enemigo está debajo de nuestros pies. Gloria a Dios. Dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea que hay victoria, mis hermanas. Todos los que están estudiando, hay victoria en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, porque Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y si la palabra de Dios dice que todo está debajo de sus pies, entonces Satanás está debajo de nuestros pies, todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad, todo demonio está debajo de nuestros pies. Y a veces se quiere subir arriba de nosotros o nosotros mismos dejamos que se nos suba arriba. El Señor reprenda al diablo. Ahora, la posición de Satanás. Bajo los pies de Jesús, bajo nuestros pies y ahora bajo nuestra autoridad. Fíjate bien, está bajo nuestra autoridad, porque Él no tiene autoridad. La única autoridad la tiene Dios y Dios nos las da a nosotros. Dice Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que el enemigo está debajo de nuestros pies. Hay victoria en Cristo y ahí lo tenemos representado en este dibujo. Jesús la cabeza, la iglesia es el cuerpo y fíjate, Satanás y todos sus demonios y todas las enfermedades están debajo de sus pies. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Y vamos a continuar viendo acerca de la autoridad, del poder que Dios nos da para estar en guerra espiritual. Efesios 1:16-22 nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación y de su conocimiento para que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Fíjate bien, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Antes no estaba el COVID-19, pero ya en este siglo van saliendo nuevas enfermedades, pero todo nombre que se nombra, aunque vengan años más adelante y que vayan a aparecer, ya están debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate bien aquí porque vamos a aprender esto. Nos lo dio a nosotros, lo puso debajo, dice, lo cual es su cuerpo, la iglesia, nosotros. Y nos dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a ver a qué se refiere esa plenitud. ¿A qué se refiere esa plenitud de todo aquel que todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Porque es la iglesia la plenitud de él. Si hablamos de una plenitud que lo llena todo, hay que hablar también de un vacío. ¿Dónde ocurrió este vacío, mis hermanas, mis hermanos? En Ezequiel 28:14 nos habla cuándo ocurrió ese vacío. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y es ahí cuando Satanás es lanzado con una tercera parte de los ángeles que también se rebelaron juntamente con él. Fueron lanzados del cielo. Pero él era un querubín, grande y protector, dice la palabra. Y ahí hubo un vacío que tenía que haber sido rellenado. ¿Por quién fue rellenado? Dice la palabra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se cubrió un vacío que había. ¿Sabes que por eso Satanás nos odia a muerte? Aleluya. Seguimos con esto. Así como hay una Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también había una Trinidad en el liderazgo de los ángeles. Estaba Miguel, Gabriel y el otro ángel Lucifer, que es Satanás. Pero cuando Lucifer se rebeló, sus ángeles fueron echados junto con él. O sea, una tercera parte de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Y se refiere a los ángeles de Dios que también se rebelaron y que después pasan a ser los ángeles caídos. Vamos a hablar y aprender quién es Miguel. Miguel es el único denominado también como arcángel. También se le llama el arcángel Miguel. Miguel y sus ángeles. Está comisionado, tiene sus ángeles también. Su comisión. Los ángeles guerreros. Se les llama ellos son los ángeles guerreros, defensores. Y por ser el arcángel Miguel y los ángeles bajo su mandato, ellos ministran al Padre, se encargan de ministrar al Padre. Son los ángeles guerreros, que cuando nosotros tenemos problemas, esos ángeles vienen, los manda el Señor. Gabriel también, que es el dirigente, Miguel, que es el dirigente, los envía. ¿Para qué? Para defendernos, para librarnos de un peligro. Qué hermoso, ¿no? Pero hay otro que es Gabriel. Gabriel es el ángel mensajero. Él y los ángeles, bajo su mandato, fíjate, ministran al Espíritu Santo.
Miguel y los ángeles, ellos ministran al Padre. Están ahí cerca del Padre. Pero Gabriel y sus ángeles, ellos ministran al Espíritu Santo. Gabriel reveló la obra del Espíritu Santo en Zacarías y también en María. ¿Te acuerdas cuando vino a hablar con Zacarías? Cuando vino a hablar también con María. Gabriel el ángel mensajero. Y también está el otro, Lucifer. Él ministraba como el querubín que cubre y fue representado por los querubines que cubren, situados a cada lado del propiciatorio. ¿Te acuerdas del arca del pacto o propiciatorio? Él estaba directamente al lado del trono de Dios. Fíjate, ¿cuál era la posición de Lucifer? Él estaba directamente al lado del trono de Dios. La cobertura era un ministerio de alabanza y adoración, porque los ángeles que están ahí cerca son llamados querubines. Querubines, los querubines están al servicio de la alabanza y la adoración, y él era el líder de la alabanza y la adoración, y estaba ahí a un lado del Señor, del trono de Dios. Pero fíjate bien, quiero que veas ahí la terminación de Miguel, Gabriel, terminan en él, Miguel, Gabriel. Pero Lucifer es diferente, Lucifer es diferente, R-A-L, porque él significa el nombre de Dios y Lucifer no podía tenerlo desde el principio, ya estaba todo. Dios todo ya lo sabía, todo estaba ya listo, todo sabía. Por eso vemos que Lucifer no podía llevar el nombre él al final, por eso él tiene el final ER. Estamos aprendiendo, hermanas, un mejor plan. Fíjate, si él estaba ahí, el líder de la alabanza en la adoración, el Señor pensó en un mejor plan. Dice en Juan 4:23, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros somos los que vamos a hemos ocupado el lugar que Satanás perdió a un lado del trono de Dios por su rebelión. Por eso ahora el Señor dice, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, porque ese lugar ahora nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, si no nos gusta alabar a Dios, no nos gusta orar, no nos gusta la adoración a Dios, ay, es que me canso muy rápido. Ay, es que no sé ni qué decir. Quiero decirte que no estaríamos listos para estar arriba en la presencia del Señor, que tal vez no somos esos verdaderos adoradores que le adoran a Dios en espíritu y en verdad y que Él está buscando. Cuidado, alerta, alerta a todos los que estamos estudiando. Tenemos que ser esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque ese lugar nosotros lo tenemos que ocupar, es para nosotros. Por eso Satanás nos odia a muerte, porque nosotros venimos a ocupar el lugar que él perdió. Por eso él se quiere meter a través de la adoración, a través de la alabanza, y ha querido cambiar la adoración a Dios a través de música loca. Oye, no se puede hacer. Él vino a cambiar todo aquí en la tierra,
a querer deshacer lo que está establecido para Dios, una adoración perfecta. Aleluya. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, dice la Biblia, para que fueran adoradores de Él, para sentarse con Él en los lugares celestiales, para estar a su lado y gobernar y reinar con Él por toda la eternidad. Así que somos importantes para Dios. Debemos ministrar a Él en alabanza y adoración, y al hacerlo, nosotros, como su cuerpo, nos convertimos en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que ahora sí, ya entendimos este versículo. Cuando nos convertimos en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando alabamos y adoramos a Dios, no solo estamos cumpliendo con la antigua función de Lucifer y sus ángeles, sino que estamos demostrando el hecho de que están derrotados y no tienen más lugar en el cielo. Los estamos humillando y poniéndolos debajo de nuestros pies, que es donde deben de estar. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando danzamos, mis hermanos, delante del Señor, estamos aplastándole la cabeza a Satanás por la misma acción de nuestros pies. Aleluya. Seguimos adelante. Satanás está derrotado. Cada demonio ha sido derrotado. Jesús los derrotó y los redujo a nada. Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué permitimos que Satanás nos derrote? Hay cristianos derrotados, hay gente derrotada. ¿Por qué permitimos que Satanás destruya los hogares? ¿Por qué permitimos que Satanás destruya las ciudades y las naciones? ¿Por qué, mis hermanas? ¿Por qué creen? Porque le hemos abierto puertas, porque no hemos ocupado el lugar que nos corresponde, porque no hemos creído en la posición que Jesús tiene y que nos da a nosotros, y que Satanás está debajo de nuestros pies. No hemos utilizado la autoridad y el poder que el Señor nos da. ¿Sabes que Satanás no tiene autoridad? A él le fue quitada la autoridad y el Señor nos la dio a nosotros. Él tiene un poder limitado, pero nosotros como hijos de Dios nos da un poder ilimitado. O sea, es un poder mayor que el que tiene Satanás. Tiene un poder limitado y él no tiene autoridad. Pero Dios sí tiene, Jesús tiene autoridad y nos las delegó a nosotros. Entonces, ¿por qué permitimos que el enemigo se nos suba a la cabeza? ¿Por qué permitimos que nos humille? ¿Por qué permitimos que nos tenga ahí tirados en depresión, en tantas cosas? Tenemos que decirle, tú estás debajo de mis pies, tú estás derrotado. Vamos a hablar ahora de las llaves restauradas. ¿Qué son esas llaves restauradas? Dice el Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, fíjate, ¿para qué fue puesto el hombre? Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado para señorear en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra. Dios quiso que las llaves fueran usadas para el bien en esta tierra. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entregaron las llaves a Satanás, todo lo que el Señor les dio para señorear sobre la tierra, sobre los animales, sobre las aves. Al momento de pecar, esas llaves, el enemigo o ellos mismos se las dieron a Satanás. Te creo, pecaron y le entregaron las llaves a Satanás. Las llaves de la autoridad.
bajo el control de Satanás, se convirtieron en las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18 nos dice, y el que vivo, está abriendo la palabra, los versículos que vienen antes, nos está hablando de Jesús y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando Jesús en este momento, en Apocalipsis 1:18, y está hablando que estuve muerto ya después de su muerte. Y vamos a ver cómo él nuevamente recuperó las llaves que Adán y Eva le entregaron a Satanás a través de aquel momento de que pecaron. Dice la palabra, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Las llaves de autoridad Jesús se las arrebató al diablo. En las profundidades del infierno, derribando las puertas del Hades. Así que Satanás ya no tiene ninguna autoridad legal en esta tierra. Anota bien las citas. Efesios 4:8-9. Primera de Pedro 3:19-20. Y Apocalipsis 1:18. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús muere. Entre su muerte y su resurrección, dice la palabra del Señor, que Jesús descendió a... Vamos a ver estos versículos rápidamente porque es algo bien tremendo. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver Efesios. Aleluya. Efesios 4 del 8-9 dice así. Vamos a ver aquí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a ver Primera de Pedro, ahorita te voy a explicar esto. Ve anotando porque esto está tremendo. Esto es algo poderoso que cuando yo en serio lo estudié, wow, es algo tremendo. Primera de Pedro 3:19-20 nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, o sea, los espíritus rebeldes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y Apocalipsis 1:18, vamos a ver, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús descendió entre su muerte y su resurrección, bajó a las profundidades del Seol o del Hades. Déjame explicarte esto y si quieres ahí ir anotando, haciendo dibujito. Antes de que Jesús muriera, fíjate bien, antes de que Jesús muriera, todos los que morían creyendo en Dios, todos morían a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. ¿Dónde estaba localizado el seno de Abraham? Estaba localizado en las plantas bajas, conocido como el Seol o el Hades. Hades y Seol significan las partes bajas de la tierra.
Ahora, ese lugar, el Seol y el Hades, estaba dividido en dos partes. Estaba el seno de Abraham y el otro lado, el lugar de tormento, conocido como el infierno. Y nosotros lo vemos en la historia del hombre rico y de Lázaro. Cuando Lázaro muere, él va y se va al seno de Abraham, y el hombre rico va al lugar de tormento. Y el hombre rico alza su mirada y le dice: Padre Abraham, si es posible, manda a Lázaro para que remoje, para que venga a remojar en mi lengua, porque tengo mucha sed. Y empieza a hablar ahí con él. Y le dice el padre Abraham: ninguno puede cruzar esa cima. Y cima, hay cima con S y cima con C. Una es una montaña muy alta, pero no era una montaña muy alta, era la otra cima era un pozo muy grande, un abismo. Entonces, en aquel tiempo, antes de que Jesús muriera, estaba el infierno por un lado, estaba separado por un abismo o cima, y del otro lado estaba el seno de Abraham, donde estaban todos los muertos descansando, todos los muertos creyendo en Dios. Pero ahí no era un lugar de tormento, era un lugar de descanso. Cuando Cristo muere, dice la palabra, y en los versículos que leíamos, por eso anótalos ahí: Efesios 4, 8 al 9, 1 de Pedro 3, 19 al 20 y Apocalipsis 1, 18. Dice la palabra que Jesús desciende a las profundidades del Seol y del Hades. Y primero también les va a predicar a los espíritus encarcelados, a los espíritus rebeldes, a los que están en prisiones, porque hay demonios que están en prisiones, que están separados para un día salir durante la gran tribulación, durante el derramamiento de copas, todo eso. Y están designados para ese momento, y Jesús baja y les predica a ellos y les dice: miren, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, yo tengo la victoria, y les predica. Y después de predicarles, el Señor le arrebata las llaves a Satanás del Hades. Y fíjate lo que hace. Dice la palabra que él lleva cautiva la cautividad. ¿Qué significa? El seno de Abraham se le llamaba cautiva la cautividad, porque antes estaba en las partes bajas de la tierra, aunque era un lugar de descanso. Los muertos estaban reposando como siguen ahorita reposando, están dormidos, no saben nada de nada. Ellos están en descanso profundo, esperando a que venga la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento. Pero los otros que están en el infierno, ellos están en tormento. Entonces viene Cristo y arrebata, se lleva cautiva la cautividad y sube a lo alto llevando cautiva la cautividad, y ahora lo deja en otro lugar que nosotros no sabemos, pero ahora es llamado el paraíso, que es donde están los muertos en Cristo. Ahí está Abraham, ahí está David, ahí están los hombres de Dios, las mujeres de Dios, y los muertos que después de que Jesús viene y se lleva a todos esos muertos del Antiguo Testamento, todos los muertos que en Cristo, en Dios, se los lleva a ese lugar ahora llamado el paraíso. El hombre, uno de los ladrones, cuando murió, al morir, como murió en Cristo, fue al seno de Abraham primeramente, y después Jesús lleva a todos ellos a lo alto, en ese lugar ahora conocido
como el paraíso. Por eso Jesús le dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera vez que se menciona ya el paraíso, porque antes los que estaban allá era el seno de Abraham, y el seno de Abraham estaba ubicado en las plantas bajas llamadas Seol o el Hades. Entonces, ¿qué pasó con las llaves? Jesús viene y le quita las llaves. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son resucitados. Estas llaves eran la autoridad que Jesús restauró para la humanidad como una creación nueva después de su resurrección y ascensión al Padre. Y como estas llaves fueron devueltas a sus propietarios originales en esta tierra, ¿quiénes son esos propietarios? La humanidad, los hijos de Dios. Ya no serán más las llaves de la muerte y del Hades. Ahora son conocidas como las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué son estas llaves del reino? La autoridad. Y no solamente es para Pedro, es para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios. Dios ahí nos da autoridad, la autoridad que ahora Satanás perdió. Jesús restaura esas llaves y la da nuevamente a sus propietarios, que es la iglesia. Gloria a Dios. Y ahora sí dice, aquí están, Pedro, aquí están, humanidad, los hijos de Dios, y todo lo que atares en la tierra, ahí está, hay autoridad. Te estoy dando autoridad para que ates. A todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice Colosenses 2:15. Que Jesús dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás fue derrotado, Satanás fue exhibido, se le quitaron las llaves ahora del reino, se le quitó esa autoridad. Ahora fueron avergonzados, exhibidos públicamente. Jesús triunfó sobre ellos en sí mismo. Yo quiero recomendarte que este versículo, Colosenses 2:15, te lo aprendas de memoria. Tú lo declares con esa autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, porque cuando Satanás escucha este versículo dado con autoridad, nada de que a ver si sí o no, no, con autoridad, creyendo que esto es verdad, el enemigo huye, el enemigo tiembla, se tiene que ir todo espíritu inmundo, los demonios se van en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta que les recuerden que Jesús los exhibió, los humilló ahí, los despojó. Oyes, qué cosa más grandiosa. Colosenses 2:15, aleluya. Vamos a ver el principio de desatar, de atar y desatar. Estas son las llaves que Jesús dijo que usaríamos para atar y desatar. Tenemos autoridad para atar a Satanás y a sus demonios, y tenemos las llaves de autoridad para desatar a los que están cautivos. Atar a Satanás y a sus demonios y desatar a aquellos que están cautivos. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Satanás, o el demonio gobernante
que ha asignado sobre un gobierno, organización o sobre la vida de una persona. Jesús entró en la casa del hombre fuerte y ató al hombre fuerte, o sea, a Satanás, y a sus demonios gobernantes. Fue hasta allá donde él estaba, los ató y luego lo fue y los exhibió, según Colosenses 2:15, los exhibió públicamente. Oye, es qué cosa tan grande, creyó Satanás que ya había acabado con el maestro, pero no, Jesús desciende a ese mismo lugar, ahí desciende al Hades, al Seol, y le arrebata las llaves, la autoridad, las llaves del reino ahora, y ata a Satanás y a todos sus demonios, los exhibe en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios, Dios es grande. Y por eso ahora tú, con esa autoridad, nosotros también podemos, con esa autoridad que Dios nos da, decirle: Satanás, te ato en el nombre de Jesús, ato todo espíritu demoníaco, todo espíritu inmundo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de drogadicción, todo espíritu de suicidio, y vas a orar tú por un enfermo, todo espíritu de enfermedad lo ato en el nombre de Jesús. Te ato en el nombre de Jesús y te mando al abismo, que es donde debes de estar, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Aleluya. ¿Qué significa atar? Es limitar a Satanás o a un demonio sobre una situación particular hacia donde Dios nos ha guiado en guerra espiritual. Es limitar su área de influencia. ¿Qué es despojar de su casa? Después de que atamos, debemos despojar su casa, ordenándoles que salgan fuera en el nombre de Jesús. Te ato, espíritu inmundo, espíritu de enfermedad, te ato, cáncer inmundo, en el nombre de Jesús te ato y te ordeno salgas fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la manera de identificar estos espíritus es por la operación de los dones de discernimiento de espíritus y la palabra de conocimiento. Hay que decirle al Señor: Señor, dame ese don de discernimiento para discernir, que el Señor nos muestre. Y tal vez tú vas a orar por una persona y en el momento el Señor te va a mostrar lo que tiene esa persona, te va a demostrar qué espíritu inmundo le ordenes que salga afuera. A eso se le llama discernimiento de espíritus, cuando Dios te muestra, te revela qué espíritu inmundo está atacando esa vida, qué enfermedad está atacando a esa vida. Y palabra de conocimiento. También pudieran identificarse ellos mismos por sus funciones obvias. A veces tú te vas a dar cuenta, el Señor te va a revelar, o también tú te vas a dar cuenta. Y sabes que los espíritus inmundos son tan tontos que ellos mismos se descubren. Tú empiezas a orar y empiezan ellos a descubrirse cómo se llaman. Por ejemplo, puedes estar orando por un espíritu o por un endemoniado y ellos empiezan a decir mentiras, empiezan a burlarse. Entonces tú les vas a ordenar ese espíritu de mentira, a ese espíritu burlón y a todo eso, o espíritu de brujería. Ellos mismos se van a estar descubriendo y tú les ordenas. Ellos mismos se identifican o el Señor te va a revelar, como espíritu de ocultismo, espíritu perturbador, espíritu inmundo, espíritu de lujuria. ¿Cómo se va a presentar un espíritu de lujuria? Oye, va a querer hacer algo, manifestar la lujuria en ese momento. Espíritus perversos, espíritu de enfermedad, espíritu atormentador. ¿Cuáles son esos espíritus atormentadores? Cuando una persona, un enfermo, empieza a golpearse, empieza él a decir cosas tan negativas que él mismo se está atormentando.
o que la persona empieza a decir, no, es que yo me quiero suicidar, es que yo ya no quiero vivir, entonces hay que ordenarle ese espíritu de suicidio, salir en el nombre poderoso de Jesús, atarlo y ordenarle que se vaya de esa vida en el nombre de Cristo Jesús. Satanás fue completamente derrotado por Jesús. Y como un ejemplo, como un enemigo vencido, la única cosa que puede hacer en esta tierra es lo que nosotros en nuestra ignorancia hemos estado permitiéndoles que hagan. A veces no nos damos cuenta, no sabemos, no estudiamos la palabra, no nos damos cuenta quiénes somos, qué posición tenemos como hijos de Dios y lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Por eso Él ha hecho de las suyas en nuestras vidas. Pero ahora estamos aprendiendo que en medio de esta guerra espiritual que nosotros tenemos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con esta revelación de la palabra de Dios, podemos levantarnos y atar a Satanás y a sus demonios. Podemos derribar las fortalezas de Satanás cuando atamos al hombre fuerte y despojamos su casa. Cuando ordenamos a esos espíritus demoníacos que se vayan en el nombre de Jesús. Porque dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza del diablo. Aleluya, gloria a Dios. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es otra arma poderosa, el nombre de Jesús. ¿Sabes que Satanás se tiene que doblegar? Todo espíritu de enfermedad se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús. Cada poder demoníaco tiene un nombre. Cada persona también tiene un nombre. Cada enfermedad y dolencia tiene un nombre. Cuando el nombre de Jesús es hablado, los poderes demoníacos tienen que huir. Cuando el nombre de Jesús es hablado, el cáncer tiene que huir. Todas las enfermedades tienen que postrarse, tienen que doblar rodilla en el nombre de Jesús. Todos los esquemas de Satanás son vencidos. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que declarar esta palabra con autoridad. La palabra es para declararla. La palabra es para cuando tú oras declararla. ¿Sabes qué, Satanás? La palabra de Dios dice. Hay que aprender la palabra, hay que estudiarla, porque ¿cómo vamos a querer derrotar al enemigo? Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se someten a ese nombre. Aleluya, gloria a Dios. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos habla de una armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es el vecino, no es el familiar, no es tu esposo, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra él vas a luchar, contra esos espíritus inmundos. Tú no vas a luchar contra tu vecino, tú no vas a estar luchando contra tu esposo. Sabes que a veces puede pasar que el esposo empieza
hablar palabras negativas a la esposa, tantas cosas. Puede ser infiel, pero no vamos a tener el pleito, o sea, no vamos a estar en guerra con él, no podemos, sino que tenemos que ir con aquel que está detrás de él, todos esos espíritus de lujuria, todo espíritu de adulterio, todo eso, contra eso vamos a pelear, no contra el esposo, no contra el familiar. Tenemos que ver más allá, hermanas, de lo que hay detrás de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y nos habla de toda la armadura de Dios, que la vamos a ver ya más adelantito. ¿Contra qué peleamos? Que es contra lo que nosotros tenemos una guerra, no pelear, que tenemos una guerra espiritual. Hay 3 enemigos, hermanas. El número 1 es el mundo. El número 2, la carne. Número 3, el diablo. Hay una lucha espiritual contra el mundo. Dice la palabra en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo quiere seducirnos, el mundo nos quiere jalar y la lucha ahí es contra el mundo. Ahora, contra la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen en sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una lucha con la carne, y la otra es la lucha con el enemigo, con el diablo. Dice primera de Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Venciendo al enemigo, número 1. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Número 1, no conformándonos con él. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Número 2, ¿cómo vamos a vencer al mundo? Transformando nuestra mentalidad. Romanos 12:2. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, renueva mi mente, renueva mi entendimiento, Señor. Hay que estar constantemente renovando nuestra mente. ¿Y cómo se va a renovar? A través de la lectura de la palabra. Si no hay lectura de la palabra, no vas a poder ser renovada de la mente. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Pues no amándolo. Número 3. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Número 4. Buscando las cosas de arriba. Hay que buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay que buscar las cosas de arriba para vencer al mundo. Ahora, ¿qué hay que hacer para vencer a la carne? Dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay que velar y orar. Número 1,
hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne te va a decir, no, ¿sabes qué? No leas la Biblia, mejor ponte a ver la novela. La carne eso quiere, pero tú tienes que crucificar esa carne con sus pasiones y deseos. Número 2, ¿cómo vamos a vencer la carne? No viviendo nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 4, ¿cómo voy a vencer la carne? Considerándonos muertos al pecado. Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos vencer la carne. Aquí están los puntos, cómo vencer la carne. Espero que estés tomando nota de los versículos. Si no, dime con mucha confianza, dime con confianza, voy a hacerte llegar también este estudio. Ya sea te lo mande por email o te lo mande por, si te puedo ver aquí, te lo doy en papel, pero vas a tener este estudio, todos los que están estudiando, ¿ok? Así que anímense, tal vez vamos un poquito rapidito, pero podemos volvernos a regresar después para que hagan su examen o cuando les mande los papeles o cuando les mande el email para que ustedes tengan también su estudio. Aleluya. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Mateo 4:10-11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. ¿Con qué venció Satanás? Con la palabra. Le dijo, escrito está. Nosotros vamos a vencer al enemigo con la palabra de Dios, pero si no hay palabra, ¿cómo vamos a vencerlo? Otro punto, ¿cómo vamos a vencer al enemigo? Número 1, sometiéndonos a Dios. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, sométete a Dios, a lo que Él quiere de tu vida. Hay que hacer lo que Dios quiere y cómo nos dice lo que quiere a través de su palabra. Pero a veces no queremos someternos a Dios. Número 2, resistiéndolo firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo. Primero, sométete pues a Dios y luego resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, no te dejes, resiste al diablo, no te dejes. Que no te dejes que te siga teniendo ahí en la depresión. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Dice primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe que mueve montañas. Fe es creer a Dios, creerle a Dios, creer en la palabra. Y número 3, ¿cómo vamos a vencer al diablo? Siendo sobrios y velando. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Tenemos que estar cuidadosos, velando en todo momento, porque el enemigo anda como león rugiente y tienes que estar aguzado de por dónde viene el ataque para entonces ordenarle. En el nombre de Jesús se vaya de tu vida. Hay victoria en el nombre de Cristo. Vamos a ver 4 cosas que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Todo esto, hermanos,
Todo esto es parte de la guerra espiritual porque nosotros vemos que hay victoria en Cristo y si realmente creemos en lo que Jesús hizo por nosotros y las herramientas que nos ha dado para tener victoria, porque somos más que vencedores por medio de Jesús, entonces vamos a ir de victoria en victoria. 4 cosas que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Encontramos ahí en Hebreos 2, 14 y 15 y Colosenses 2 del 13 al 15. Número 1. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó de cruz. El acta que decía que estábamos condenados, que nos merecíamos el infierno. Jesús anuló esa acta de los decretos que había en contra de nosotros y fue clavada, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Número 2, ¿qué hizo? Hizo libre a todos los que estaban sujetos a servidumbre, a todos aquellos que estaban ya condenados a muerte a través del pecado. El Señor nos hace libres de pecado. Claro, tienes que venir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados. Él ya nos perdonó, pero nosotros también tenemos que allegarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Número 3, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Nos dio vida. Número 4, y nos perdonó todos los pecados. Y todo esto, hermanos, no nos hace victoriosos y decir, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo a veces se me quiere subir? No, yo soy una mujer de victoria, yo estoy en victoria, Cristo me hizo más que vencedora y ponte a pelear contra el enemigo. Tú eres más que vencedora por medio de aquel que nos amó. 4 cosas que hizo. Ahora, primero vimos aquí 4 cosas que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Ahora, 4 cosas que le hizo Jesús al diablo y a sus demonios en la cruz del Calvario. También lo encontramos en Hebreos 2, 13 al 15. Número 1. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Gloria a Dios. Número 2. Despojó a los principados y a las potestades. Número 3. Los exhibió públicamente. Número 4. Los derrotó, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y por eso, con todo lo que el Señor le hizo al enemigo, ahora Dios nos da autoridad a nosotros. Y dice, he aquí, yo les doy poder, potestad y autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Declara esta palabra sobre tu familia. Nada va a dañar a mis hijos porque la palabra de Dios me ha dado, porque Dios me ha dado. Jesús me ha dado autoridad, poder y autoridad. Aleluya, sobre toda fuerza del enemigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen solo a Dios. El enemigo tiene poder a causa de la caída del hombre, Adán y Eva. Tiene poder, mas no tiene autoridad. Y ese poder es limitado, pero no tiene autoridad. Sin embargo, Dios nos da la autoridad a nosotros los creyentes. Por lo tanto, el poder del enemigo es limitado, porque mayor es la autoridad que el poder. Aleluya, santo eres tú. Porque si los creyentes tenemos autoridad, ¿por qué si los creyentes tenemos autoridad? ¿Por qué hay fracaso? ¿Por qué hay derrota? Porque a veces le damos lugar al diablo. Porque a veces no utilizamos la autoridad, el poder que Dios nos ha dado como hijos de Dios.
A veces creemos que el diablo tiene más poder que Dios. A veces creemos que él tiene más poder y autoridad que nosotros como hijos de Dios, y no es así. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos armas para pelear, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, según a los Corintios 10, 4 y 5. Aleluya, santo eres tú. Para terminar, hay que revestirnos con la autoridad, con la armadura de Dios. Revístete con la armadura de Dios. Ahí está Efesios 6. La manera como nos revestimos con la armadura espiritual es con la oración y a través de los dichos de nuestra boca. Es importante que nos vistamos con la armadura antes de salir del hogar y nos la coloquemos pieza por pieza. Recuerde que Dios no se la va a poner a usted, es usted que tiene que ponerse esa armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos, no dice Dios te va a vestir, no, vístete tú de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10 al 11. ¿Cuál es esa armadura? Un recordatorio, porque yo creo que todos ya la sabemos. Número 1, el cinturón, la verdad, hablando y diciendo siempre la verdad. La coraza de justicia, es la justicia, haciendo siempre en todo lo que es justo y recto ante los ojos de Dios. Los zapatos, el evangelio. Hay que compartir a otros de la vida, muerte, resurrección y de la venida de Cristo. Hay que utilizar el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Hay que confesar con la boca y creyendo en el corazón la palabra de Dios. Aleluya. Hay que usar el yelmo o el casco de la salvación. Estamos seguros de nuestra salvación por gracia y no por obras. Aleluya. Y hay que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, enseñando de Jesucristo a todos. Hay que enseñar de Jesucristo a todos. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que cubrirnos con la sangre de Cristo. Otra herramienta, aparte de la armadura, tenemos otra herramienta poderosa que es la cobertura de la sangre de Cristo. Cada vez que tenga su tiempo de oración, use la sangre de Cristo para cubrir su mente, su espíritu, su alma y también a su familia. La sangre de Cristo nos acerca con una barrera de protección que el enemigo no puede penetrar porque la sangre de Cristo sigue vigente. Y esa es una barrera. Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesús, hay una protección especial que el enemigo no puede cruzar, no puede penetrar. Es necesario cubrirse diariamente con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, al igual que ponerse la armadura espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Dónde nos dice Apocalipsis 12:11? Ellos lo han vencido. Fíjense, cuando llegan allá a la presencia del Señor,
vestidos en vestiduras ensangrentadas. Dice, ¿quiénes son estos que llegan acá? Dice Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido ¿a quién? Al enemigo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. La sangre de Cristo es una protección tremenda, mis amadas hermanas y hermanos. Último, pasos hacia la victoria en la guerra espiritual. Hay victoria en esta guerra espiritual que hay. Confesión de pecado, arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y recibir perdón. Primera de Juan 1:9. Hay que tener un compromiso con Dios, debemos comprometernos en un 100%, no en un 50%, no a medias. Eso todo o nada. Hay que comprometernos en un cierto 100% a Jesús como Señor de nuestras vidas. Está en Romanos 12:1 y 2. Hay que separarnos del mundo. Debemos evitar involucrarnos con los asuntos del mundo. Si alguno se considera amigo del mundo, si alguno es amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. Si somos amigos del mundo, oiga, vamos a ser considerados enemigos de Dios. Tenemos que tener cuidado. O estamos aquí o estamos allá. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Separación del mundo. Debemos de evitar involucrarnos con los asuntos del mundo. Segunda de Timoteo 2:4. Hay que poner a un lado nuestros deseos. Hay que ser solo guiados por el Espíritu de Dios. Juan 5:19. Guíame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu de Dios, a toda justicia y a toda verdad. Y por último, para tener la victoria en la guerra espiritual, tenemos que tener una actitud de amor. Nuestra actitud hacia otros debe de ser de amor. Y esto es bien importante, porque si no hay amor, el amor echa fuera el temor. Porque si no hay amor por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por la gente que se pierde, entonces no vamos a poder tener una victoria en la guerra espiritual, porque va a haber una pared estorbando la falta de amor. Tenemos que tener siempre una actitud de amor, que el amor de Dios esté sobre nosotros. Y hay que demostrar ese amor a todos los que están en nuestro alrededor. Y si te ofenden, hay que perdonar. No puedo decir, yo no quiero a esa persona. Yo no tengo por qué hablarle a esa persona, porque no la quiero, no la puedo ver. No. Entonces hay una pared. Le estás dando lugar al diablo, estás abriendo puertas. Tenemos que tener una actitud de amor. Nuestra actitud hacia otros debe ser siempre en amor. Y fíjate, terminamos con eso. Podrá haber todo, pero si no hay amor, no hay nada, hermanas. No hay victoria si no hay amor. Dios tenga misericordia de nosotros. Y bien, si ya terminaste tu clase, entonces mándame un email o un texto que ya terminaste para mandarte tu examen. Y Dios te bendiga. Si quieres volverle a dar un repaso, lo puedes hacer en partes, pero es algo muy profundo para que tengas las citas, o dime si quieres que te mande el material. Va a estar a tu disposición. Que Dios les bendiga a todos los estudiantes. Gloria a Dios, porque somos muchos estudiantes que nos estamos preparando. ¿Para qué? Para poder hacer frente al enemigo, para poder servir en nuestras iglesias, para poder salir adelante como cristianos, hermanos. Porque dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios les bendiga,
Que Dios les bendiga a todos y gracias por estar en esta primera clase de la guerra espiritual. Aleluya.